estamos viendo es lo que pasó hoy al final de la marcha en la que se reclamaba por la aparición de Julio López. Otra vez un grupo de encapuchados se encontró de golpe en una cosa que obviamente estaba minuciosamente organizada frente a las puertas de la legislatura porteña y tiraron al menos una bomba molotov. La versión oficial es que la policía en ese momento los descubrió y fue por eso que no utilizaron más de estas bombas. De vuelta aparecen molotov en una marcha. El incendio fue apagado, no hubo más incidentes en ese lugar que este. Después tiraron piedras en los encapuchados, que además pintaron la de anarquía, que se viene repitiendo, ahí la veíamos, en varios de estos incidentes sorpresivos en la marcha. Pero la información que podemos dar, que es muy relevante, que podría haber transformado esto en una tragedia, es que cuando las personas que tiran las molotov son perseguidas por la policía, algunos escapan en el subte y en la estación Catedral la policía habría encontrado una mochila con 2 bombas molotov bajo tierra. Lo que dicen los especialistas es que si las hubiesen lanzado o hubiesen explotado, hubiese sido un verdadero desastre, porque era obviamente dentro del subte bajo tierra. Esto no es para alarmar ni dramatizar, sí, pero aparecieron 2 molotov en la estación Catedral del subte después de estos incidentes que, a ver, no fueron parte de la enorme, yo diría, de casi toda la gente que fue a reclamar por Julio López, sino por 15 o 20 encapuchados que se organizaron de golpe frente a la legislatura. Llegaron a tirar una, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, una bomba molotov allí. Cuando la policía los persigue, se dispersan, pintan la de anarquía, como venía pasando en otros incidentes, y después encuentran, por lo menos en la información que tenemos hasta ahora, en la estación Catedral del subte D, 2 bombas molotov más en una mochila que habrían sido descartadas, como se dice en la jerga. Esto demuestra un poco también como la escalada, ¿no?, de violencia y lo que puede terminar generando estas cosas, ¿no? Este explotó frente a la puerta de la legislatura, que es un hecho lamentable que no podemos naturalizar. No, además, dos cosas, más allá de que es, como decís vos, injustificable por donde se lo mire, también es inexplicable por qué la legislatura, digamos, la desaparición de Julio López se produjo en La Plata. La justicia no pudo encontrarlo nunca, no se pudo llegar a una hipótesis concreta sobre esto. Ni siquiera estamos hablando de una institución vinculada con la provincia de Buenos Aires, que es donde desapareció él, es la legislatura porteña. Sin embargo, en esa inexplicable corría final de un grupo de gente, de encapuchados. Hicieron esto, vemos imágenes de lo que pasó y ahora también podemos ver imágenes en vivo de cómo quedó ahora la legislatura porteña. Rompieron un vidrio de un restaurante de un bar que está enfrente a la legislatura, y lo que se supone es lo que contabas vos, Nico, que en esa corrida después de esta situación de violencia frente a la legislatura, dejaron tirada la mochila para que si en caso de que los detengan a los que habían hecho esto, no los encuentren con las molotov encima. Ahora, en cualquiera, ahí se ve muy bien cómo está ahora la legislatura, pero en cualquiera de estas situaciones estamos hablando de hora pico, subte D, Catedral, 2 bombas molotov en una mochila. De vuelta bombas molotov. O sea, en la casa de Chubut, en el Bolsón, después contra la gendarmería. Cuando fue la marcha, cuando se cumplió el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, también atacaron la mutual de la gendarmería cerca también del microcentro, y siempre dejando una de anarquía, y hasta ahora no hay detenidos, ¿no? Por ninguno de los hechos. Esto también pasó en La Plata, cuando hubo incidentes, ¿no?, donde se quemaron autos y se dejó una bandera pidiendo por Maldonado con una de anarquía, pero bombas molotov. No es que vinculemos un hecho con otro, pero cuando se vinculan solamente por las bombas molotov. Cuando se hace el allanamiento en el Loft de Cuyamén el 1 de agosto, después del operativo que se está investigando y que tiene que ver
con la posible participación de Gendarmería en la desaparición de Maldonado, que hoy vamos a contar novedades sobre lo que pasó hoy exactamente en ese lugar. También le habían secuestrado a los mapuches radicalizados que viven ahí, bombas Molotov. No estamos diciendo que sea la misma gente, pero algo está pasando. Hay una espiral de violencia que ya pasó de las palabras a los hechos y estamos viendo fuego demasiado seguido en lugares cada vez más peligrosos, ¿no? Insistimos, también había 2 bombas Molotov en el subte, no puestas ahí para explotar, no hay que alarmar a nadie, sino que fueron descartadas por estos encapuchados que llegaron a la puerta de la legislatura alrededor de 15 y la prendieron fuego. La legislatura porteña, donde se legisla para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pasamos al caso Maldonado con imágenes inéditas de el comienzo de el corte, que en realidad es del 31 de agosto, el corte de la ruta 40, del 31 de julio de la ruta 40, kilómetro 1848. Habíamos pasado ya algunas de las imágenes, pero tenemos videos más ampliados. Hoy fue un día clave porque ahora vamos a contar en un ratito el resultado del rastrillaje, sí. Pero esto es... Así empieza el corte. Exacto. El 31 de julio. Eso que estamos viendo es cuando llega alguien que se supone que es Eduardo Pastorini, un militante sindicalista vinculado al kirchnerismo, que se acerca al corte. Eso fue el 1 de agosto, ¿no? Cuando él se acerca es el 1 de agosto. No, cuando se acerca es el corte del 31 de julio. O sea, así empezó el corte. Eso fue el corte que después fue desalojado por los gendarmes y después de eso entran al loft de Cuyamén, donde se investiga si la gendarmería tuvo algo que ver o no con la desaparición de Maldonado. Estas son imágenes del corte del 31 de julio. Lo que son imágenes que están en el expediente, ¿no? Es parte de toda la información que está estudiando el juez sobre... hay muchas causas judiciales en esto involucradas. Está la desaparición de Santiago de Maldonado, el habeas corpus para buscarlo a él. Está la desaparición forzada, que es la que busca determinar si la gendarmería tuvo o no responsabilidad sobre esta desaparición. Y está la del corte de ruta, que es lo que inicia toda esta situación. Recordemos que este conflicto se inicia a partir de una cantidad de conflictos generados por los cortes de ruta que venían haciendo los miembros de la comunidad en pedido de la libertad de Facundo Jones Wala, que es el líder de esta comunidad que está detenido con un pedido de extradición de Chile. Bueno, las imágenes que estamos viendo ahora, venimos mostrando imágenes importantes sobre que nos ayudan a ver y entender qué fue lo que estaba pasando antes de que todo se descontrole de alguna manera ese 1 de agosto, cuando la gendarmería ingresa al predio a buscar a los mapuches que habían estado tirando piedras para resistir el desalojo de la ruta. Bueno, estas imágenes son inéditas y esto supongo que es la madrugada del 1 de agosto ya. Sí, estas se habían conocido, ¿no? Las imágenes donde se veían los manifestantes caminando por la ruta. Acá lo que se ve es justamente cómo llega alguien nuevo, que para la investigación es Pastorini, que está ahí encapuchado, los abraza, lo conoce hasta el perro, y después se lo ve adentro del loft de Cuyamén. Él negó hoy el domingo de 2 formas distintas, con 2 versiones distintas, por qué no había estado ahí, pero sí había estado el 1 de agosto. Esta persona que veíamos que se abrazaba llegando. La información en el expediente es que sería él. Bueno, esto es lo nuevo de esta filmación. Así empezó el corte el 31 de julio y tenemos imágenes también de lo que pasó en el loft el 1. Así terminó. Así termina el operativo. Esto es alrededor de las 5 de la tarde.
Cuando la gendarmería se va del lugar, ahí vemos gente filmando y se va a ver a Pastodini que sigue se va a la gendarmería. Cuando los hagan esta noche, cuéntenle a los hijitos lo que hacen. Con los hijitos de la otra gente. Ahí está filmando. Llegaron todavía. Vamos. Esto, insisto, alrededor de las 5 de la tarde. Ahí se ve lo que es la entrada a la tranquera. Y obviamente la gente se supone que no sabía que había desaparecido Maldonado. Lo que pasó es que a las 7:15 de la tarde, el defensor oficial de Chubut, Machado, ya, según consta en el expediente, de ese mismo día, sí la gente adentro del LOF le avisa que había desaparecido alguien que se de hecho, Santiago Peloso o Peloso. Así es, lo conocían como el brujo a Santiago Peloso, que es el apellido materno a Santiago Maldonado. Ahí en la comunidad del LOF. Lo que pasó ese día, de hecho, por la tarde y en el final del procedimiento empiezan a aparecer referentes de organismos de derechos humanos porque ya tenían información de que la gendarmería había estado adentro durante muchas horas y a partir de eso es que van a un poco auditar qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación, esto todavía sin saber lo que después se conoció como nos falta uno. Esa frase ayer el juez Otranto dio una entrevista al diario La Nación muy larga, muy detallada sobre su impresión, sobre qué era lo que, digamos, sobre lo que podía saber o tener certeza en el expediente hasta ahora. Lo que se puede saber es un poco todo lo que venimos contando, ¿no? En esas 5 horas se generó una situación muy compleja, aparentemente muy descontrolada, con seguridad sin ninguna organización, donde el río es una de las claves a donde llevan todas las pistas, es una de las claves. El juez dijo que él entendía que se podría haber ahogado en el río, pero que la única certeza que tenía hasta esta hora por las declaraciones testimoniales es que Santiago efectivamente estuvo ahí y en esto él decía que a pesar de que él recibió en las testimoniales contradicciones o versiones no necesariamente digamos, que confluían en una sola versión, tanto de la gendarmería como de la comunidad mapuche, sí entiende que efectivamente la comunidad ese día sintió que había desaparecido una persona y esto también se puede consignar en los mensajes que se están cruzando de la gendarmería telefónicos, ¿no? El otro día lo contamos como la novia de uno de los gendarmes hace referencia, ese mismo 1 de agosto le dice a su novio que se despegue, que se desentienda del asunto de la pedrada que había tirado Robledo, de una piedra que ha tirado Robledo. El gendarme borra ese mensaje, saca el WhatsApp de su teléfono, como lo contaba Rodrigo Alegre acá la semana pasada. Esto lo que muestra que es que, bueno, ese 1 de agosto los que se fueron de ahí supieron que algo, todos ellos, los miembros de la comunidad y los gendarmes, supieron que la situación se había descontrolado y que algo había pasado. Ahora, nada explica aún hoy, nada logra explicar por qué Santiago Maldonado no aparece, ¿no? Porque, digamos, podría haber sido herido, podría haber pasado, digamos, lo que fuese que pueda haber pasado, no explica por qué él no aparece y no hay rastros de él, ni siquiera de sus cosas, de su mochila, de los elementos que lo acompañaban todo el tiempo, no hay ningún rastro de él. Y esa es una de las razones por las cuales hoy el juez hizo por primera vez en 40... Yo quiero decir esto, porque la justicia está actuando con cautela, pero es difícil de sostener que por primera vez en 49 días lo hayan ido a buscar en serio a Santiago Maldonado. Me refiero a, digamos, a hacer un rastrillaje profundo y abarcador en el agua, en el territorio sagrado y en todas las zonas. Son 1.200 hectáreas, es muchísimo el territorio, pero 49 días pasaron hasta que finalmente se produce este operativo. Había habido 2 rastrillajes anteriores, pero muy parciales, por distintas situaciones que primero los mapuches dijeron que tierra sagrada, el juez tiene el poder de avanzar de todos modos, no lo hizo en su momento y ahora se encara este mega operativo con 300 efectivos que se va a quedar ahí hasta concluir toda la orden judicial. Lo que sí pasa, obviamente, es que eso, 49 días, ¿no? Los rastros que se puedan encontrar o la información que se pueda encontrar con el paso del tiempo, solo con lo que es el clima, digamos, solo con la modificación del ambiente, me refiero de la tierra, de todo lo que puede haber pasado estos 49 días, hace que
suene a tarde, ¿no? La búsqueda de Santiago en todo el predio. Sí, se lo había buscado primero en unos 400 metros con un buzo táctico. Después ya habían entrado con más gendarmes, pero siempre de este lado del río. Ahora ya se estaba rastrillando el río también, pero ya se pasó del otro lado. Vamos con Nacho Otero, que por supuesto sigue en Esquel, para contar las novedades de hoy, que es este verdadero desembarco que empezó muy temprano, ¿no, Nacho? En el loft de Cuyamenti. ¿Cómo está, Nico? Luciana? Sí, empezó muy temprano, a eso de las 6 de la mañana. Ya la policía de Chubut hizo los primeros cortes de ruta en la ruta 40. Por un lado, yendo como de Esquel para el Bolsón, a la altura del Eleque, que es donde está la comisaría de la policía de Chubut, y también la entrada a la estancia de Benetton. Y por otro lado, yendo desde Bolsón como para Esquel, como viniendo para Esquel, a la altura de El Maitén. Fue como un operativo cerrojo sobre la ruta 40, en donde solamente se dejaban pasar a efectivos y también a partes involucradas en la investigación. Una de esas partes fue Sergio Maldonado, que dijo que llegó hasta la tranquera de la comunidad y que más allá de eso no pudo avanzar. Salió realmente muy enojado esta mañana cuando hacíamos la entrevista en Todo Noticias, diciendo que él, siendo parte involucrada, debería haber presenciado, según lo que contó él y también lo que en su momento mencionaba la abogada Heredia, que representa los intereses de la familia Maldonado, el operativo, y que no lo pudo hacer y que responsabilizó directamente al juez Otranto de esto. Esto lo dijo hoy a la mañana y es la palabra y es el testimonio de Sergio Maldonado. Por otro lado, lo que se realizó en el día de hoy tiene que ver con un gran operativo, como decía Luciana, 300 efectivos, que sucede, otra vez lo decimos, 49 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, algo que llama bastante la atención, ya que si no se tenía ninguna pista firme, ¿por qué por lo menos no se hizo un rastrillaje amplio como para ir descartando hipótesis, ¿no? Es una de las primeras preguntas que uno se puede hacer. Estuvieron canes de la policía de San Luis, en este caso, no vinieron ni los de Río Negro, que habían tenido muy buen resultado, los canes de la policía de Río Negro, ni tampoco los de Santiago del Estero. Y sí llegaron además helicópteros de prefectura, equipos de prefectura y también policía montada de la Policía Federal. Recorrieron a caballo parte de este territorio inmenso de 1.200 hectáreas. Nacho. Y como decíamos, bueno, obviamente, sí. Te hago una pregunta. La orden del juez, viste que dice que hasta que no terminen con toda la, digamos, toda la cantidad de cosas que le está pidiendo, rastrillar las casas, el territorio, el agua, hay una cantidad de cuestiones que siga el operativo los días que sean necesarios, porque el predio es muy grande. ¿Tenés idea si terminaron con lo de hoy o mañana siguen? Aparentemente, en un día no pudieron cubrir las 1.200 hectáreas, así que es posible que mañana continúe. Recordemos que también esto sucede después de haber ordenado por tiempo indeterminado un rastrillaje, especificando que no se tocaba la comunidad ni tampoco se rastrillaba la comunidad mapuche. Y, bueno, obviamente, varios días después de esto, se toma una decisión que va en contra de lo que se había ya decidido respecto al primer rastrillaje que se ordena por tiempo indeterminado. Es decir, no fue el primer rastrillaje, hubo dos rastrillajes previos, el día 5 y el día 16 de agosto, y después ya en septiembre se ordena este rastrillaje sobre el río Chubut, sobre ambos márgenes, por tiempo indeterminado, diciendo que, bueno, la comunidad quedaba fuera del rastrillaje. 2 semanas después, una semana después, no me acuerdo ya los días cuándo fue, sucede una orden que hasta va en contra de lo que se había planteado en una primera orden que también había hecho el mismo juez. Algo que llama bastante la atención, ¿no? Nacho, te hago una pregunta. Esta semana se define justamente el futuro del juez. Ayer dio una entrevista muy larga con el diario La Nación y esta semana se define la recusación que hace la familia Maldonado. ¿Tenés alguna información sobre digamos, alguna opinión del juez sobre esta decisión de hablar en el contexto de digamos, en el medio de un trámite como una recusación? Lecturas hay varias por parte de la familia, incluso lo han dicho, digamos, si realmente la afirmación que hizo en el día de ayer se trataba de quizás hasta un elemento para la recusación. La verdad es que son suposiciones, datos firmes respecto a esto no hay todavía. Lo cierto es que llamó bastante la atención que, por un lado, a la mañana se dijera, o 24 horas antes se dijera que era muy posible que Santiago Maldonado estuviese ahogado en el río o se hubiese ahogado en el río. Y que 24 horas después de esta afirmación, o de la publicación de esta afirmación, se hiciera un rastrillaje
en otros ámbitos, por fuera del río. Si el río ya se venía rastrillando. Digamos, la verdad es que es algo bastante extraño lo que sucedió en el día de hoy respecto a la postura del juez. Como decíamos, la fuerza de seguridad para hacer el operativo que se intentó hacer el día de hoy, que se hizo el día de hoy, están a disposición desde hace semanas acá en Esquel. Y los equipos y todo lo que tenga que ver con la infraestructura para hacerlo y demás. Y la infraestructura para hacerlo está hace un montón de tiempo acá en Esquel. Prácticamente desde que nosotros llegamos, hace como 20 días que está. Y la pregunta es, ¿por qué sucede ahora? Y sobre todo, teniendo en cuenta estas afirmaciones que se habían publicado 24 horas antes, ¿no? Nacho, ¿tenés idea? Viste que hubo una detenida en el marco de los allanamientos, una mujer de la comunidad. ¿Sabés por qué la detuvieron? Hasta el momento lo que se dice formalmente es que sucede por resistencia a la autoridad e incluso citando un antecedente del rastrillaje anterior, no me acuerdo si era del 5 o del 15, perdón, no, del 16, pero lo cierto es que se cita como antecedente un altercado que en su momento esta persona habría tenido con el juez federal de Esquel, Guido Otranto. Ahora, lo que no se sabe es si esto sucede teniendo en cuenta este antecedente, si hubo algún episodio particular en el día de hoy. Seguramente de manera muy pronta tengamos imágenes de lo que sucedió en el día de hoy, que estuvo filmado y que estuvo registrado por la fuerza de seguridad, como para poder esclarecer algún punto más respecto a esto. Estuvieron corriendo a lo largo de toda la tarde millones de versiones respecto a la detención de esta señora de apellido Loncón. Lo cierto es que hasta ahora fueron eso nada más, versiones. No quiere decir que quizás alguna de estas versiones termine confirmándose más adelante o no, pero lo cierto es que hasta ahora, varias horas después, porque esto fue aproximadamente a las 11 de la mañana, esta detención entre las 10 y las 11, casi 12 horas después, no es más que eso, que trascendido y versión, ¿no? Obviamente. Hay un dato que para aportar sobre la causa. Todo el operativo de hoy tiene que ver con el habeas corpus. ¿Qué es esto? Encontrar a Santiago Maldonado. Pero en paralelo todavía sigue abierta y en manos de la fiscal la investigación por la desaparición forzada, digamos, la búsqueda de determinar si efectivamente Gendarmería tuvo una responsabilidad en la desaparición o no, y en ese sentido la fiscal, digamos, porque ¿qué pasó en estos días? Medio que todas las medidas grandes que se habían pedido ya se terminaron. Los ADN en las camionetas de Gendarmería dieron negativo, los peritajes dieron alguna información, pero como decíamos antes, ninguna que justifique la desaparición de Santiago. ¿Y qué es lo que resta ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la fiscal está pidiendo, lo que hizo, sus últimos pedidos es todavía más medidas sobre los 63 teléfonos que se habían llevado en los allanamientos de Gendarmería. Pidió peritar las armas de fuego de los gendarmes. Vieron que contamos el viernes, creo, que uno de los gendarmes reconoce que fue con una 9 milímetros, que era de él, que era de portación individual, pero que se suponía que no había ningún gendarme con ningún arma que tuviera bala de plomo. Él lo reconoce así y dice que la sacó, ¿no? Es uno de los choferes, de uno de los camiones que participaron del operativo, y dice que, bueno, él la tenía en su cintura, que estuvo siempre con la custodia del camión, que no se movió del perímetro y que se quedó simplemente custodiando el camión, ¿no? Es lo que cuenta él. Y lo que contó en su declaración testimonial del día sábado. Claro. Ahora, empiezan a correr ya algunas informaciones respecto de que en el día de hoy aparentemente se secuestraron cosas que tienen que ver más con cuestiones a peritar, que probablemente nos vayamos enterando más adelante, ¿no? Incluso hasta se habla de posibles armas y demás, pero hay que ver, bueno, cómo termina confirmándose esto. Claro, porque, bueno, todas estas testimoniales que son dentro de la causa del habeas corpus, que a lo mejor corregime vos, 19 gendarmes creo que son los que tuvieron las testimoniales hasta ahora. También es información que toma la fiscal en la otra investigación. Para esto, están empezando a entrecruzar toda la información de todos los campos de las testimoniales que están en la causa del habeas corpus, de los peritajes, para en algún momento la fiscal debería emitir un dictamen y el juez debería opinar sobre esto, ¿no? A ver, digamos, hay una situación que es la causa por la búsqueda de Santiago y la otra que es la búsqueda por la responsabilidad, ¿no? De la desaparición de Santiago. Sí, exactamente. Bueno, va llegando información a medida que vamos hablando. Pero sí, aparentemente nos vamos a enterar de elementos secuestrados en el operativo de hoy, ¿no? ¿Esto en el rastrillaje? Sí, exactamente. De cosas secuestradas, en donde puede haber un arma, puede haber elementos que vayan a ser peritados como para poder tener precisiones de qué tipo de información pueden arrojar, ¿no? Hablan de gasas, hablan de una camilla, hablan de distintos elementos.
Muchas gracias, Nacho. Ahora tenemos información sobre esto último. Efectivamente, como decía Nacho, y un poco él lo adelantaba, podríamos decir que la versión oficial es que en el rastrillaje de hoy, que va a continuar, se encontraron mochilas, armas y teléfonos. Se van a peritar, como decía Nacho, para ver de quién son, pero hubo un hecho que, según fuentes de la investigación más ligadas al gobierno, llama mucho la atención y es el siguiente. Según las personas que estuvieron ahí y nos están reconstruyendo lo que pasó, en el rastrillaje las autoridades de la justicia habrían descubierto que la escena o parte de una de las geografías, que es bastante amplia, 1.200 hectáreas del río, fue modificada y que la fiscal no estaría aceptando entonces que se haga una reconstrucción de los hechos que tienen que ver con la gendarmería. ¿Cómo habría sido modificada? Y esto se va a terminar de confirmar cuando llegue el acta a la justicia, porque hay 95 kilómetros entre el loft y el juzgado, con cortes de árboles y ramas alrededor del río de uno y otro lado que habrían sido además quemados por la comunidad que vive en Cuyamén. Es clave esto, ¿por qué? Porque lo que estaba tratando de hacer la fiscal y que le había avalado el juez era, en base a cada uno de los testimonios de los gendarmes y de los miembros de la comunidad, donde cuando iban a declarar decían, bueno, yo estaba parado acá, desde acá veía tal cosa, veía a esta persona que estaba al lado del río, a esta otra tapaba un árbol. Si uno lee, nosotros que estuvimos leyendo las declaraciones de todos los gendarmes, todo el tiempo los árboles y los lugares son claves para poder reconstruir. Si se cambia esa escena, digamos, si los árboles están cortos y, digamos, cambia completamente la manera de poder reconstruir cada uno de esos testimonios para ver quién miente y quién dice la verdad, que es un poco lo que está buscando la fiscal con esta idea de la reconstrucción. Sí, la escena para la fiscal no sería posible hacer la reconstrucción si efectivamente se confirma que fue modificada, que es la información que tenemos. Sería la fiscal la que dijo que no reconstruiría la escena si fue modificada de este modo, con cortes de los árboles y la vegetación que hay alrededor del río Chubut y además quema de pasto, ¿no? Esto es hasta ahora lo que se conoce del gran operativo hoy en Leleque. Vamos a tener más información dentro de minutos. De paso, cambiamos de tema. Bienvenidos. Hola, Sergio Farela, Rodrigo Alegre, ¿qué tal? La lujosa vida de la militante K. A ver, esta historia arranca el día viernes, lo hablábamos con Sergio Farela. Arranca el viernes cuando agarran en el puerto de Buenos Aires a dos personas, Víctor Palomino y José Costa. Los dos estaban arriba. Otra vez la aduana. Exactamente, otra vez la aduana. Estaban los dos arriba de un Mercedes-Benz AMG 063, un auto que vale $150.000 con $30.000. Estaban tratando de sacar, modificando el Bill of Landing, que es el manifiesto de los contenedores, un contenedor del puerto y a punto de pagar una coima de $30.000. Eso fue ahí in situ, digamos, los agarraron con el auto. Los agarraron con las manos en la masa, justo estaban filmados, lo estaban investigando. O sea, los venían siguiendo y los... Estaban siendo investigados por el juez Marcelo Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales. Esos contenedores son 1000 contenedores que tienen una alerta que no se pueden sacar porque tienen una orden judicial de no poder moverlos de ese lugar del puerto. Son 1000 contenedores y ellos se lo estaban llevando. Un contenedor que no es una caja de zapatos, era un camión, era una logística. $30.000. Los detienen, los llevan a declarar. Esta es la causa por la que está preso Bruno Minichelli y Mr. Corea. Es la causa de la primera causa, digamos, de la aduana trucha. Cuando los llevan a declarar, les toman los teléfonos y ahí surge el dato de esta militante en particular que se llama
Gladys Fabiana Fernández, alias Patricia. Ella se presentaba como Patricia Fernández. Es de Concepción del Uruguay. Sí. Y el sábado es detenida en Villa Lugano, pero ella vive en el Country Saint Thomas de Canning. Y esta foto que estamos viendo bueno, donde estaba hace 2 minutos atrás, con una camioneta Hammer. Que debe valer arriba del 1.000.000 o los 2 millones de pesos, es en ese country. Sí. Es escritora. Escribió un libro hablando de la... Acá está la Hammer. Esta es una, tiene 2, una roja y una negra. Tiene Audi R8, Audi A6. ¿Todo a su nombre? En principio, todo a su nombre y ¿Tiene de una sus concesionaria? hijos. No, no tiene una concesionaria. ¿De qué trabaja? La casa tiene una concesionaria. Sí. Acá se tiene. ¿Pero de qué trabaja? Bueno, ella se presenta como que trabajaba en Presidencia de la Nación. Las personas que están detenidas, que figuran incluso conversaciones, Víctor Palomino, que es que lleva la posta a la aduana tratando de liberar el contenedor, actuaba por orden de ella. Incluso hay conversaciones donde dice, bueno, piden 150.000 por el contenedor. Acá están un poco los mensajes de chat que tenía días antes de justamente querer lo que contaba Rodrigo, liberar el contenedor. Víctor Palomino, que es otro de los detenidos, le dice a Patricia, me pareció absurda la propuesta, 150.000 el contenedor. Ja, 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 muy gracioso. Estaba salado. Estaba un poco... No, al contrario, No, estaba era barato. absurdo, estaba muy barato, pedían muy poco por el contenedor. ¿Viste? Acá es algo descolgado. ¿Viste que a Javier lo nombraron embajador de Estados Unidos? Me puso feliz, todo se va acomodando. Como que ¿Qué tenía... Javier? No se sabe, se desconoce, esto se está ¿Este chat de investigando. cuándo es? Este chat ¿De es de ahora? septiembre de este año, es de ahora. Mira, ni sabía. Se me llena la cabeza de preguntas. Atención, A mí que también. nombraron a... Pensemos en un Javier. Estoy ¿no? pensando Pensemos en un Javier de Estados Unidos. Para mí hace referencia a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, No, tal vez. es obvio que no debe ser embajador. No debe ser embajador, porque la gente que mandaba los contenedores, estamos hablando de miles de maniobras de mudanzas truchas y demás, la mayoría de las cosas que son electrónica o textil provenían de los Estados Unidos. Pero sigue el chat, es decir, hacen gala de sus contactos entre Patricia Fernández y Víctor Palomino. Ahora se está justamente... Patricia es la de la Patricia. Hammer. Patricia es la de la Hammer, La Hammer, el Audi. el Audi, Que se llama Gladys, ¿no? Se llama Gladys. se llama Es más Gladys. glamour el nombre Patricia. Es más glamour, ¿Sí? alias Patricia. Sí, me parece que Patricia tiene más glamour que Gladys. ¿Puedes decir? Bueno. Quiso sigamos. desviar la Es atención, un amigo. apellido. Es amigo, dice. Es amigo, embajador. dice. Es Bueno. el referente de los Estados Unidos. Qué bueno, yo necesito vender el contenedor. El precio no me lo pone nadie. Con guita no me corren, muy mal educados. Mirá vos. Hablando de que absurda la propuesta de 150.000 pesos. Es decir, un contenedor de esos. Yo pensaba que según era el val- dólares, por eso pensé que... No sabemos. Bien. ¿Me pasás la empresa de los metros cúbicos? A ver, Están hablando de- para que se entienda bien, estos eran contenedores con alerta que estaban ya detenidos pues sabían que eran truchos. Ya estaban Y incautados. esta gente se sentía tan impune que los Exacto. fueron a buscar y tratan de maleducados a la gente que estaba participaba Bueno, de la maniobra claro. de contrabando con, digamos, las dos cosas son La Sacar un Sí. sacar un contenedor es sacar un elefante por la puerta de un departamento. exacto. No, pero me interesó digo, muy maleducado, como buscando una ética y una moral dentro del propio crimen organizado, ¿no? Vos sabés La que lección hay del en los mono, chats, no lo podemos mostrar porque esto está en Sí. pleno trámite de investigación, donde ellos hacen referencia a una mujer, una funcionaria de aduana que tenía el contacto para liberar el contenedor. Cuando ellos van, estamos hablando de Víctor Palomino, Costa y Patricia Fernández o Gladys Fernández, estaban con un agente de inteligencia que en un momento lo mencionan, no por el nombre, sino por su cargo, y además... ¿Actual? ¿Un agente actual de inteligencia? ellos dicen que es actual agente de inteligencia, no sé si del pasado o de la hora. ¿Cuántas preguntas? Lo que se ha demostrado hasta el momento, lo venimos contando, Rodrigo, es que en estas causas hay componentes de la aduana involucrados. Está la tercera línea detenido, Paulucci y Bernardi, en otra de las causas, pero también hay agentes de Mucho inteligencia. espía, sí. Mucho espía, con lo Porque tenían cual... como dos organizaciones. Por un lado, la gente de la aduana FIP y del otro lado, la gente de la CIDE. Históricamente, alrededor del tema aduana. O que se dice ser, ¿no? Porque esta Gladys Patricia de allá que trabajaba en presidencia. Me gusta hacer Claro. plata, se le nota a Patricia que le gusta hacer Sí, plata. además, vos Le fijate gusta cómo... gastarla también. ¿Cómo se chicanean? Sí, jefa, le dice él. Ja, 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 boludo, me gusta hacer plata. Claro, ¿no? Con la Hammer. A todos, pero te lo dije de onda, le aclara Víctor. Estoy apasionada con esto. ¿Cómo sigue? Esto, fíjate, los tenían los 30.000 verdes, que dice Rodrigo. Habla con el camión y dale instrucciones. Cuando llega,
cuando llegás le tirás algo. Claro, esto lo que muestra es que ella estaría organizando toda la liberación de este contenedor, que es ella la que está detrás de ese, que el otro va, lleva la plata, le tira unos mangos, Nosotros le estábamos tira unos con el- $30.000. Con ese Mercedes-Benz C63, me corrigen acá. Y con la AMG con los $30.000 y el contacto con ella. digamos, Se nota para que sacar. el agente, si era de inteligencia, le falló porque Sí. los Le estaban salió mal. trapeando y quedaron Y presos. quedaron presos. Sí. Podés hablar, le Y no dice sabemos cómo Víctor. se llama, ¿no? ¿Quién? El espía. No No, lo no sabemos. Ah. Ya me comuniqué con uno de los ACIDE que es amigo. Ahí está. Es decir, tienen contactos Sí. en todos lados. Se Por lo menos supone, ¿no? dice, O sea, claro, dice. Porque... Víctor Palomino tiene 36 años. Costa, que es el otro detenido, que todavía, por lo menos en los chats no aparece, es un ex directivo de Lonca. ¿Del de Onca? Onca, claro, fue un organismo, que presidió pertenecía- Ricardo Chegaray. Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario. Agropecuario. Claro, Que después se este, disolvió después de un escándalo, digamos. Después de que también presidió Campillo, el ex ministro de Economía de Santa Cruz. Pero todo se va acercando cada vez más cerca de Chegaray. Bueno, Sí, y esto puede está apuntar a otros funcionando ahora. exfuncionarios. Cuando Rodrigo hablaba del allanamiento en el country de Canning, a Patricia o a Gladys Fernández le encontraron copias de la causa en la que está preso Claudio el Mono Minichelli, el No. cuñado de Julio De Vido. ¿Copia del expediente? Copias del expediente tenía en su poder. Ella mañana va a prestar declaración indagatoria y ya adelantó que va a querer acogerse a la figura del arrepentido. Mira cómo cada ¿En serio? va a cantar Gladys. Hasta el momento Ahora. lo hicieron los otros dos detenidos que no aportaron nada, Palomino y Costa, no dijeron nada, pero ya firmaron un acuerdo que prometen... Solamente, atención. solamente en autos tenés por lo menos 6 millones de pesos. No, pero atención, la autora de la génesis del kirchnerismo anunció en la justicia que iba a hablar como arrepentida. Sí, O sea que habría alguien más arriba. Esto después se tiene que comprobar, ¿no? Y una vez que se hace el juicio y todo, si se comprueban sus dichos, tiene un beneficio en la condena. Pero esta señora ha dicho que va a hablar. No, pero aparte pensá que tenés 3 detenidos, de los cuales uno es un exfuncionario del gobierno anterior. Tenés esta puntera millonaria kirchnerista de Concepción del Uruguay y que tiene domicilio en Villa Lugano. Ella la detienen en Villa Lugano, pero el ¿La country Saint encuentran Thomas en Villa Lugano la ella? encuentran en Villa Lugano, La han estado en la siguiendo. calle La Raya, en Villa Lugano, pero el country Saint Thomas es uno de los countries más caros de la Argentina, Sí. en la zona de Canning. Y ella, ahí es donde sacan estas fotos que vemos. Está Los dando hijos, un beso hay a la una foto de uno de los hijos poniendo casi $300.000 arriba de un Sí. colchón y haciendo gala de esos $300.000, con fotos con Eve Bonafini, Eso. con fotos con Aníbal, con fotos con Mariotto, con fotos con Néstor, con fotos con Cristina. Esto es el Coliseo, este es el Militancia. hijo. ¿Su militancia la identificaron cuando fueron a la casa y encontraron fotos o, digamos, tiene una No, participación? no, ella se movía con total Clara. impunidad en las redes Lo sociales. exhiben en las redes sociales. Ah. Los autos, acá está la Hammer roja y la Hammer negra, pero aparece con un Audi R8, aparece con un Audi A7, aparece todo el tiempo mostrando los automóviles en los que se mueve. Aparece, hay un video donde ella está manejando la Hammer 8 y esto está colgado en no es información de la causa, no está sé colgada. cuántas Hammer hay en el país, pero no hay muchas. Y las que hubo generaron bastante problema. Escándalo, las que Justamente fue un Y escándalo porque ella no se podían sacó importar. fotografías con dos. O Dos sea, estaba bastante bien acomodada esta señora. Todo el mundo... Eso, ¿el trabajo declarado lo sabemos? No sabemos. Ella dice en las redes sociales que trabaja para Presidencia de la Nación y se presentaba como una militante. De hecho, se la ve ella en muchos actos y haciendo en las redes sociales. En el Facebook aparece con Daniel Scioli en un acto, aparece con Néstor Kirchner, aparece con Cristina Ahí, Kirchner pero también en un se acto quedó sin laburo 2015. hace 2 años. Entonces, No, bueno, pero se quedó digo, con la Hammer y sin laburo. ella dice que trabajaba todo el tiempo para el gobierno anterior, obviamente que defiende al kirchnerismo, critica a Macri actualmente, hay los últimos posteos, Sí. pero Bueno, claro, todo el gracias tiempo para al el nuevo- gobierno, digamos. El gobierno se va a poder acoger Y a se la ha- figura de arrepentido, ¿no? Y se hablaba de que era abogada, especialista en derecho aduanero. Eso todo el tiempo lo señala. Y lo que te da la gala de la impunidad es, obviamente, cuando ves las fotos con el dinero, con la Hammer, con Besando los la Audi. Hammer no me lo olvido más. Con la- que te agachaba besando la Hammer. es una imagen muy fuerte. Me la voy a acordar toda la semana. Sí, no sé si el menemismo era tan explícito, ¿no? Si ves a Mala Ferrari. No, lo Un poco, interesante... un poco sí. No, pero a ver, esto es de vuelta. Hay 2 causas como mínimo de la aduana. Esta ya en parte está elevada a juicio oral. ¿Está preso por esta causa el cuñado del diputado con fuero ratificado, Julio De Vido?
el Mono Minichelli, hermano de la pareja de De Vido, que fue una de las principales titulares de la CGN, un órgano de control. Está preso Minichelli. Sí, ahí tenés desde aduaneros... no es que a ver, hay gente que tal vez sea militante lateral o secundaria o obsceno como esta señora. Está preso Minichelli por esto. Minichelli es muy amigo de los Kirchner, tenía un canal de televisión con Rudy Ulloa. O sea, en serio esto va para arriba. Sí, se arrepiente. Se arrepiente en serio, ¿no? Queremos saber los nombres, ¿no? Veremos qué dice Gladys o Patricia. Le gusta hacer plata. La otra palabra no la dije. Bueno, acá seguimos con Farela, que hoy está desopilante, porque primero, bueno, venimos de esta historia de la señora militante kirchnerista besando a la Hammer, y además detenida, ¿no? Una causa judicial muy importante. Y ahora pasamos a un caso de corrupción en donde se supo que se pagó, el Estado de haber pagado bastante dinero por contratar un ascensor para un lugar que tenía planta baja. Sí, la capacidad de sorpresa ya no... De creatividad. Es increíble, Sí. es increíble. A ver, se inicia una causa judicial porque se comprobó que en abril del 2015, en la empresa Tandanor, que es talleres navales, funciona en la Isla Marchi. ¿A qué se dedica Tandanor? Bueno, Tandanor Astillero. es un astillero, exactamente. Tandanor es una empresa estatal, depende del Ministerio de Defensa, un 90%, el 10% es participación de los trabajadores, así está compuesta los talleres navales, y lo que hacen es adquirir un ascensor. Pero fíjate vos la imagen, Lu, es un ascensor para oficinas tanto comerciales, administrativas, operativas, que funciona todo en una planta baja. O sea, te tomas el... Bueno, capaz es un ascensor horizontal, no sé. Sí, es raro. A ver, fíjate vos cuando... Capaz estaba proyectada una obra para hacer una planta alta, pero por las dos fueron comprando el ascensor. No pasó eso, porque el ascensor siquiera permanece en la sede de Tandanor, sino que fue cedido a un sindicato. ¿A qué sindicato? Bueno, fue cedido al Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales. Lo cierto acá es que se utilizó dinero del Estado con un fin, que se compró un ascensor a la empresa Micromac, estábamos recién ¿Qué salió el mostrando la ascensor? factura, 313.390 pesos. Un ascensor para un edificio que tenía y funciona aún en planta baja. Fíjate Ahí vos, está. esta es la denuncia que lleva a la justicia el actual presidente de Tandanor, Que Jorge dijo, Arosa. encontró en el archivo una facturita que dijo, pero ¿por qué tenemos un ascensor si no tenemos más que planta baja? Exactamente, dice, la empresa está edificada en una única planta, tanto en la parte administrativa como en el sector operativo, por lo que no se necesita el uso de ascensores. Más claro, echale agua, ¿no? Pará, y el ascensor... Bueno, la buena de este caso, yo digo la buena, la gente parece indigna, pero pasa mucho que a lo mejor los 313.000 desaparecen. En este caso, el objeto a comprar apareció, pero jamás se instaló ahí, sino que raramente se lo donaron a un sindicato. Exactamente. Fíjate que dice además, esto deviene porque le mandaron a hacer un informe a la Sindicatura General de la Nación sobre los gastos que se hicieron en el año 2015, balance 2015, y dice el informe de la CIGEN en el capítulo hallazgo, Sí. ya fácil de encontrarlo, Hallamos uno se detectaron irregularidades que son objeto de análisis. En referencia a la denuncia que se lleva a la justicia, hay un juez que interviene que es Sebastián Ramos, una fiscal que es Paloma Ochoa que pidió investigar todo esto porque hace ruido por todos lados. Desde Tandanor, lo que aducen las antiguas autoridades es que fue cedido a este sindicato, repetimos, de trabajadores de talleres y astilleros navales, pero lo cierto es que han comprado un ascensor para la sede de Tandanor que funciona solamente en la planta baja. Esa es la factura de compra. Ahí vemos a la empresa Micromac, el total 313.000 pesos que se han pagado, dinero público, por un ascensor que terminó en un sindicato. Que no terminó en un sindicato y no se podía usar en la sede del edificio. Gracias, Farela. A vos. Nos vamos.
Acá estoy. Nos vamos rapidito a la pausa. Se viene una tormenta después de la pausa. Se lo contamos en un ratito. Hay un nuevo huracán. Sí, y tiene nombre de mujer también. Ya me estoy enojando. ¿Por qué todos los huracanes le ponen? Supuestamente iban cambiando, pero parece que no. Está Marina Fernández para contarnos qué es lo que está pasando con María. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Justamente se repite que... Gracias. Irma y María, dos mujeres, pero en el medio tuvimos nombre masculino, se intercala. Si es un nombre femenino, un nombre masculino en la lista que acuerdan año a año para saber cómo llamar a los distintos fenómenos como tormentas tropicales y como huracanes. En este momento tenemos que hablar de María. Ya es categoría 5, la máxima categoría va del 1 al 5. En este rango ya está en el último. ¿Por qué? Porque tiene vientos de 260 kilómetros por hora con ráfagas que superan los 300 kilómetros por hora. Lo que vemos en pantalla en este momento es la imagen satelital. Fíjense el ojo justamente de María llegando. Estamos a minutos nada más de que toque Dominica. La isla de Dominica va a ser totalmente arrasada por el ojo de María. En este momento justamente se está acercando peligrosamente. Son los instantes decisivos en el momento en el cual esos vientos de casi 300 kilómetros por hora, las ráfagas, porque hablamos de viento sostenido de 260, pero ráfagas de más de 300. Imagínense la gran potencia de María. ¿Pero María se la esperaba o apareció? No, se la esperaba. En realidad todavía estamos en época de que sigan ocurriendo estos fenómenos. Hasta el 30 de noviembre al menos es la temporada de huracanes en el Océano Atlántico Norte y lamentablemente María se sabía en un principio cuál iba a ser su recorrido y luego cuando comenzó a desarrollarse comenzó a intensificarse. Comenzó muy rápido a intensificar su velocidad de vientos. De hecho ayer a esta misma hora estaba apenas en categoría 1 María y rápidamente descendió su presión central, cayó casi 30 hectopascales en 5 horas, 6 horas nada más. Eso es muchísimo. Para que ustedes se den cuenta, es una velocidad tan rápida el descenso de presión que provoca esta baja en cuanto a las categorías tan rápidamente, ¿sí? De categoría 1, 2, 3, 4, 5. Incluso pretende tener velocidades de viento superiores a estos 260 kilómetros actuales, por supuesto. Sí, ¿y se sabe hasta dónde va a llegar? Sí, tenemos en las simulaciones, se sabe que justamente mañana por la noche y el miércoles toque Puerto Rico, una zona muy delicada en donde Irma ya hizo destrozos importantes. Atención porque el recorrido de Irma, de María, ya tanto hablar de Irma, ahora hablamos de María. Hay que tener los ojos bien ubicados en Puerto Rico porque allí seguramente pasaría como categoría 5 desde mañana en la noche y durante todo el día miércoles. Gracias, Marina. Muchísimas gracias, Marina. Loco, ¿no, Marina? Mandó la tanda. Vamos una tanda y enseguida volvemos. Tienes entrada ya terminando. Estamos debatiendo sobre tertulia de fin de semana. Sí. Hubo mucho... Luciana estuvo en una fiesta de un empresario muy importante. ¿Podemos contarlo? Contalo. Sí, Carlos. Hoy Silvia Neistat te escribió una gran columna en La Nación porque puso la fiesta inolvidable del peronismo. Ya nos encontramos ahí con Silvia Neistat. Donde eso, había referente, parecía un signo de otra época, ¿no? De 80 años de Carlos Espadone, un empresario emblemático del peronismo. De hecho, había muchos referentes, sindicalistas, empresarios, melconianos, hay un montón de gente. Podríamos hacer una bóveda sobre eso, pero hoy nos quedamos sin programa. Carlos Espadone, de alguna manera, se junta, bueno, cumplió 80 años, ¿no? Con una gran fiesta. Sí. Y los invitados fueron transversales. Exacto, estaba el expresidente Fernando de la Rúa, estaba Pepe Scioli, también como su hermano están en pareja con chicas muy jóvenes, ¿eh? Atención a lo que acaba de contar Luciana. Quédense con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con más información. Sí. Y Nicolás Buñueski con sus bombas de todos los días. Que descansen. Chau. Hasta mañana.